decíamos al principio, hemos comenzado el tiempo de Cuaresma y ya vamos por la segunda semana. La vida se va volando. Ya casi es Navidad, podríamos decir, porque mientras más hagamos cosas, más rápido todavía se va el tiempo. No nos da el tiempo para nada, ni las 24 horas del día, ni las 8 o 9 horas de día que trabajamos. Falta tiempo, pero no falta ningún tiempo, ya el tiempo está medido. Somos nosotros los que tenemos que medirnos en la forma de actuar, en la forma de vivir, en la forma de compartir. Recordemos que el pasado miércoles, cuando comenzábamos la Cuaresma con la imposición de las cenizas, se nos invitaba a través del Evangelio a 3 puntos importantes: la penitencia, la oración y la limosna. Y sobre todo hacerlo por amor al prójimo. No tanto esperando que Dios nos dé una recompensa, porque al fin y al cabo, como decía en estos días la palabra, aquel que se afane en esta vida haciendo las cosas que el Señor quiere y por un fallito solamente que cometa, puede perder la vida eterna. Y aquel sinvergüenza que ha maltratado y ha malcriado su vida con el pecado y ha maltratado a otros, por una cosita sencilla que haga y perdone, y se perdone y pida perdón, puede encontrar la salvación. Y a veces uno se expresa como decía el escritor, o más bien el pueblo ante el Señor: es injusto que yo me mate una vida creyendo en Dios, trabajando por el Señor, haciendo las obras de caridad correspondientes, por un fallito me pierda la vida eterna y otros se la ganen. Pues nada, simplemente hay que estar, miren, caminando correctamente. Y por eso es importante orar mucho, como decía el miércoles de ceniza. La oración es uno de los elementos principales en el tiempo de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque en la Cuaresma nosotros los cristianos pues queremos hacer un poco de sacrificio. Dejar esto, dejar lo otro, aumentar tal cosa. Y ahí es donde el demonio pone su mano, para que nosotros, los que tratamos de ser un poquito mejores cada día y en el tiempo de la Cuaresma, caigamos. Y cuando caemos en el tiempo de Cuaresma, después de haber hecho un propósito, como que nos da morriña o cosa de volver entonces a comenzar. Y después, olvídate, seguimos iguales. Pues no, ahí es donde el diablo se goza, donde nosotros entonces nos dejamos llevar por nosotros y por lo que Él quiere y nos apartamos de Dios. Pues no, hay que fortalecernos, hay que orar, hay que seguir orando para que el Señor no sea parte de nosotros y tampoco nosotros de Dios, porque le decimos: Dios acompáñame, Dios dame esto, Dios haga esto por mí, pero ¿qué hago yo por el Señor? Y por mí mismo también. O sea, tengo que sacrificarme, como Pablo, tengo que pelear conmigo mismo. Y si me tengo que dar un galletazo, pues me lo doy para despertar, para mantenerme firme en el Señor. Así que la Cuaresma, que alguno dirá: por otra vez Cuaresma. Todos los años la iglesia no se cansa de celebrar Cuaresma, pero nos cansamos de comer 3 veces al día y los que somos diabéticos, algunos, 2 y 3 meriendas también. Entonces, si no nos cansamos de tantas cosas materiales, ¿cómo nos vamos a cansar de vivir el aspecto espiritual? Recordemos que hace unas 3 semanas más o menos atrás decía la palabra que Pablo decía a la comunidad que nosotros estamos más inclinados al Adán terreno, pero que algún día seremos iguales al Adán espiritual, o sea, Cristo. Por tanto, no podemos dejarnos caer, no podemos quedarnos sentados esperando que pase el tiempo. Hay que seguir trabajando en las cosas del Señor y sobre todo en nuestra propia santificación, salvación. Hoy entonces, en la lectura del profeta Daniel, que mientras volví a escucharla aquí, me vino a la memoria la serie que dieron de la Tierra Prometida. A mí me encantó. Yo cada vez que ya estaba en casa en ese horario, rápido prendía y ponía el canal correspondiente. Y ahí lo veía. Claro que la serie de ahora, la verdad que no me gusta nada. Han puesto una María muy mujer, muy del mundo, con hijos, que en ningún rasgo de la Biblia aparece que María tuvo hijos. Solamente tuvo uno, Jesucristo. Y además la ponen muy afectada en el aspecto de la sexualidad, en fin,
no es María, punto. Por tanto, ni la veo. Cuando a veces llego que el padre la está viendo, yo pues como que me pongo a mirar mejor el celular para no prestarle atención. Gracias a Dios que la cambia rápido. Bueno, la cuestión es que Daniel, si ustedes recordarán, en aquella serie, llegó a tomar favor o a tener favor del faraón, del rey, y ayudaba a su pueblo, y orientaba al faraón y a la demás gente que compartían con él. Ayudó al pueblo mientras estaba allí en Babilonia como esclavos, o sea que no sufrieron tanto como a veces uno piensa, porque estaba Daniel y intercedía. Daniel entonces, llegado el tiempo ya, y habiendo consultado y compartido la experiencia del pueblo de Dios, clama a Dios. Hace esta oración de intercesión y una oración pidiendo perdón por los pecados cometidos. Que eso era lo que hacía antiguamente el sacerdote en el altar. Ofrecía un animal pidiendo perdón por los pecados propios del pueblo, pero seguía tan sinvergüenza como antes. Y el pueblo ni se diga, porque no tenían controles. Sin embargo, Daniel, hombre de Dios, favorecido por Dios, viene entonces a clamar a Dios, pidiendo misericordia. Reconoce las faltas, los pecados, las miserias de los seres humanos, sobre todo del pueblo de Dios que tanto Dios ha amado. Que es lo que también nosotros en este tiempo de Cuaresma hacemos. Presentar al Señor nuestro pueblo boricua, nuestro pueblo del mundo entero, nuestra iglesia y aquellos que no son de la iglesia, para que obremos correctamente, para que miremos al Señor que está en los cielos, pero que está en cada uno de nosotros. Y al mirarlo en cada uno de nosotros, en el prójimo, entonces comenzaremos a transformar nuestras vidas. Porque como bien al principio Dios nos creó buenos, y sobre todo hace unos días atrás, unos cuantos días atrás, antes de la Cuaresma, decía la palabra de Jesús a la gente: amen a sus enemigos, hagan bien a los que le hacen daño, no exijan lo que prestan o lo que presten. Es verdad que algunos son listos, ¿verdad? Y cogen cosas prestadas, dicen, este es cristiano, este no me va a exigir lo que le pida hoy, así que yo me hago el loco y me quedo con ellos, ¿no? Pero él también tendrá su recompensa por no practicar lo que yo estoy practicando. Así que todos tenemos que practicar la ley de Dios. El amor, el servicio y sobre todo la caridad para con todo ser humano. Por eso, en este tiempo de la Cuaresma, como Daniel, presentamos al Señor nuestras flaquezas, nuestras pequeñeces y también aquellas cosas grandes que hacemos, porque el que más y el que menos hace alguna cosa mal. Por eso es importante la Cuaresma, para que en la oración personal y comunitaria pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados, que no hagamos como Jonás, que está deseando que aquel pueblo se muera completamente porque son enemigos del pueblo de Dios y por eso busca otros caminos. No hace la voluntad de Dios al principio. Ya por segunda vez el Señor le dice, no le costó más remedio. Pero iba con la mentalidad de que el pueblo no iba a hacer caso porque no era de los suyos, de Nínive. Pero mala idea le dio porque el Señor hizo lo contrario. Dejó que el pueblo asimilara esa palabra proclamada por él, se convirtiera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de la Cuaresma. Recordar que estamos en un tiempo especial de gracia, donde el Señor a través de su palabra nos va indicando qué tenemos que cambiar. Porque repito, la gente dirá otra vez Cuaresma, pero es que otra vez y otra vez pecamos y pecamos y pecamos. Entonces, claro, el día que ya no haya pecado, ya no hará falta celebrar Cuaresma alguna, porque seremos santos entre los santos del Padre. Así que pidamos al Señor que nos dé esa fuerza de voluntad, que nos dé esa iluminación por el Espíritu ante la palabra y comencemos a rectificar, a volver nuestros ojos y nuestros pasos hacia Él para así alcanzar la vida verdadera. En la lectura del Evangelio, Lucas entonces nos presenta a Jesús con sus discípulos. Recuerden que Jesús siempre está catequizando, está formando a los que se van a quedar después de Él. Y sobre todo
a la gran multitud, a la masa que está ansiosa por escuchar esa palabra de Dios. Y Jesús comienza diciendo, sean compasivos como vuestro Padre. No dice como Dios, sino como vuestro Padre es compasivo. Así llegaremos a la santidad. Y sobre todo nos habla, no juzguemos. Hay una lectura que dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Si tu lengua te hace pecar, córtatela. Yo digo, vamos a ir, si llegamos arrastrados, y cuidado, porque ¿cómo nos vamos a arrastrar? Porque con la barriga no podemos hacer mucha fuerza. Necesitamos los brazos, los pies para empujarnos. Así que llegaremos deshechos, encantitos, si llegamos a la presencia de Dios. Así que tenemos que liberarnos de todas estas cosas que el mundo, o que Dios nos ha concedido buenas, pero que el mundo ha hecho que se pongan malas y a veces peores. También ese juzgar, esa lengua. ¿Cuántas veces nos ponemos a mirar a los hermanos de la iglesia o a los que pasan a nuestro alrededor? Le miramos de arriba abajo y decimos, qué mal esto, qué mal lo otro. O si hace algún gesto, eso no está bien, como si nosotros fuéramos perfectos. Es más, ni los que tienen el nombre de perfectos son perfectos, tienen defectos, que eso sí es lo que hay que reconocer. ¿Cuántos defectos yo tengo? Antes de ver los defectos del otro. Por eso dice la palabra, sácate la viga para que veas la paja del otro. Pero no, nosotros queremos ver vigas en los ojos de los demás cuando a veces tenemos todo un bosque en nuestros ojos. Somos tan o más pecadores que los demás. Y para eso es la Cuaresma. Un día recuerdo cuando yo era estudiante, nuestro obispo Rubén, que era formador, decía, no regañen a la gente que viene a la iglesia. Hay que regañar a los que no vienen, pero es que los que venimos a veces somos peores que los que estamos fuera. Esto no quita que los que estén fuera, que estén oyendo, dejen de venir a la iglesia. No, porque el Señor habla de congregarse, habla de la unión en la primera comunidad. ¿Qué hacían? Se unían para celebrar la palabra, la Eucaristía o la fracción del pan. Y siempre estaban pendientes a que nadie le faltara nada. Pues bien, en la Cuaresma tenemos que descubrir todo eso, porque somos muy egoístas y pensamos solamente en nosotros. Nos olvidamos de la necesidad del hermano, del que está cerca, porque a veces está tan cerca la miseria de los demás y no la vemos. Y sobre todo, como decía la palabra hace unos días atrás, perdonar. ¿Cuánto cuesta al ser humano perdonar? No digo que olviden, porque uno no se olvida ni de las cosas buenas ni de las cosas malas, pero una cosa es recordar algún hecho negativo hacia nosotros que nos dolió, pero otra cosa, o sea, y guardar rencor, y otra cosa es que uno recuerde para evitar, para no volver a tomar eso como algo importante en nuestra vida, sino un paso que tuvimos que caminar que nos llevó a la santificación. Perdonar. Y perdonar de corazón. El otro día decía la palabra, cuando uno de los discípulos le dice al Señor, enséñanos a orar, porque todo el mundo ora, enséñanos. Y Jesús le dice, esto es lo que tienen que decir. No hablen tanto, no cansen tanto al Señor con tanta palabrería. Digan esto, la oración del Padre Nuestro. Y al final de la oración del Padre Nuestro recalcaba algo. Si ustedes quieren que el Padre les perdone, perdonen ustedes. Y aquí nuevamente lo repite. Perdonen y serán perdonados. Porque esto es lo más grave que yo creo que hay en el corazón del hombre. El no perdonar. Y si no perdona, hay rencor, hay odio, hay deseo de venganza. Por eso tenemos que lavar nuestro corazón. Tenemos que purificarnos en este tiempo de la Cuaresma. Por tanto, no es una Cuaresma más. Sí, es una más que el Señor nos presenta para seguir limpiando y limpiando nuestro corazón y poder así entonces llenarlo de la presencia de ese Espíritu Santo para que nos continúe guiando hasta el encuentro con Dios. Nuestro encuentro definitivo, que no sabemos cuándo será.
y es importante estar preparados. Siempre la iglesia nos ha invitado a esto, a vivir preparados para el encuentro con el Señor. Y nosotros nos hacemos los chivos locos. Decimos, no, mañana, cuando me llegue el momento de la muerte. Eso es lo malo, que la muerte te sorprende. No te tiran en una cama, no te dejan en un sillón de ruedas, sino que tú te acuestas y al otro día ya eres cadáver. Ustedes dirán, pero al Padre le encanta la muerte. No, es que cuando uno vive esa experiencia, pues se va preparando. Antes, cuando mis padres no habían muerto, ni mis hermanos, pues uno sí le cuestiona a uno morirse y por qué, si tan buena que es la vida. Y no sabía a veces cómo hablar yo. ¿Y cómo yo voy a decirle a la gente que hay que tener paz, que hay que aceptar? Pues nada, después de que mis padres murieron y dos de mis hermanos, yo creo que bastante experiencia he adquirido para saber hablar de la muerte. Yo espero, claro está, porque uno a veces dice las cosas y no es lo mismo mencionar el diablo que verlo venir, como dice el refrán. Por eso tenemos que ir mentalizándonos, adquiriendo esa paz interior, para que cuando llegue ese momento de nuestra muerte, sea rápido, o sea temporal, o sea que estemos en una cama o en un sillón de ruedas, sepamos perseverar en la oración, prepararnos debidamente para el encuentro con Dios, para que así entonces podamos compartir la vida eterna junto a Él. Y dice bien al final la palabra, la medida que usen, la usarán con ustedes. Por tanto, si somos unos criticones, si somos unos envidiosos, si nos pasamos murmurando de todo el mundo, y si no perdonamos, lo mismo que hemos hecho, harán con nosotros, a pesar de que Dios es perfecto. Dios es justo. Y eso es lo que la gente cree. Algunos dicen, no, ya Jesucristo murió por nosotros, estamos salvos. Pero ¿cuándo Jesús murió? ¿Cuándo yo nací? A lo mejor llevo 50 años desde que recibí la salvación. ¿Y cuánto mal he hecho en esos 50 años? ¿O en los 60? ¿O en los 65? ¿O en los 20? Porque no creamos que los que están jovencitos son santos. También pecan. Por eso es importante vivir la Cuaresma desde el miércoles de ceniza, que lo iniciamos todos los días hasta la Semana Santa. Y luego, ni se diga, porque no se celebra la Cuaresma para que nosotros dejemos el cigarrillo, la bebida, la lengua, visitar lugares no apropiados, comer de más. Es para que de ahí en adelante nos esforcemos y cada día sea una Cuaresma también. Como yo digo, siempre es Navidad, porque cada vez que yo amo y perdono a alguien, nace Jesús. Pues también cada vez que yo dejo de odiar, cada vez que yo perdono, es Cuaresma. O sea que yo creo que los tiempos ordinarios de la iglesia y en los tiempos de Cuaresma y Adviento y Navidad, siempre los estamos viviendo. Pero claro, la iglesia pues nos quiere hacerlo vivir especialmente para que nosotros veamos cada tiempo y lo vivamos con gusto y gozo. Pero todos los días es Cuaresma, porque todos los días tenemos que reconocer errores, porque cometemos errores. ¿Quién es perfecto? Nadie. Hasta el mismo Papa comete errores. Hasta pide perdón por otros que han cometido pecados. Por tanto, cada día debemos vivir esa Cuaresma porque es una preparación a la Pascua. Y si queremos vivir nuestra Pascua, nuestro encuentro con Dios, hay que morir a nuestro egoísmo, a nuestro yo, a nuestro pecado, a todo aquello que a Dios no agrada y que puede ser motivo para condenarnos. Como le decía, de nada vale que yo piense solamente, Cristo ya murió por mí, estoy salvo, voy a pecar. No, ¿qué decía al principio yo? Aquella lectura de hace unos días. Tú podrás vivir toda tu vida en santidad hasta cierto momento. Después de 40 años, a los 41, cometiste un pecado y mueres, te puedes condenar, perder todo lo que habías acumulado, vaciarse y perder la vida eterna. Por tanto, pidamos al Padre Dios que siga teniendo misericordia de nosotros, que no nos abandone a pesar de que nosotros le abandonemos a Él, que nos dé una pullita de vez en cuando con la luz del Espíritu para que reconozcamos que vamos mal
y enderecemos nuestro camino para ver el rostro de Dios, para caminar en su presencia y gozar para siempre junto a Él. Presentemos entonces al Señor Dios nuestro todas nuestras necesidades.